אך לעולם לא נוותר על השמחה הארוחה. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Shalom, shalom, buenas noches. Vamos a acompañar con la lectura de la Torá, de las Escrituras, como lo hacemos todos los días. Hoy se nos atrasó un poquito el horario, bastante. Pero bueno, aquí estamos. Amén. Buenas noches, que el Eterno los bendiga. Y vamos a comenzar entonces con la lectura de la Aliyá número 6, correspondiente a la porción 48, Shoftim, jueces, que la encontramos en el libro de Deuteronomio, de Barim, del versículo 19-14 al 29. Amén. Shalom, hermanita Meli. Shalom, shalom. Bueno, vamos a comenzar como todas las noches haciendo la bendición de la Torá. Recordemos que tenemos las Escrituras en nuestras manos, que nos permite el Eterno. Gracias a la misericordia del Eterno la podemos tener a nuestro alcance, la podemos escudriñar, estudiar, y es lo que nos pide Él que hagamos. Amén. Vamos a dar comienzo entonces con la bendición de la Torá, para dar gracias al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu kol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Hed Vad-Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Hed Vad-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Hed Vad-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén, amén. Así es. Bueno, vamos a hacer lectura de la Aliyá número 6, o sea, correspondiente al día 6, como lo decía ya Marcelo, lo anunciaba, va desde el 19-14. Y nos dice así, palabra del Eterno. No desplazarás el lindero de tu vecino, que fijaron tus antecesores en la demarcación heredada en la tierra que Yud-Heh Vad-Hei tu Elohim te da para que la poseas. En cualquier caso, el pecado, culpa o delito que se haya cometido el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de 2 testigos o 3 testigos se podrá fallar una causa. Cuando surja contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión, los 2 hombres que tienen el litigio se presentarán ante Yud-Heh Vad-Hei delante de los sacerdotes y jueces que haya en aquellos días. Los jueces indagarán bien si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás tal como él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti, y los demás, al enterarse atemorizados, no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. No le tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Capítulo 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ello, porque Yud-Heh Vad-Hei tu Elohim está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir,
Se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yud-Heh-Vav-Heh vuestro Elohim va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y alguien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Amén. Amén. Oh, y acá, ¿con qué empezamos? Amén. Perdón, que me distraje un poquito porque ahorita nos decía de que no se escuchaba, pero ahora dice que ya se escucha. Igualmente diríamos, esto va a quedar grabado. Después cualquier cosa pueden ingresar al canal de YouTube y lo pueden volver a rever para frenarlo, pararlo, o analizar lo que por ahí a veces nosotros comentamos y charlamos. Amén. Bien. Amén. Bien, acá en esta parte, en este pasaje, ¿no es cierto?, del día número 6, de la Aliyá número 6, nuevamente nos remarca algo, o sea que cuando cuando se debía emitir un juicio, ¿no es cierto?, se debía tener testigos, no se puede tomar o señalar o tomar realizar un juicio, ¿no es cierto?, solamente con una sola opinión. Entonces tenemos que tener justamente eso. ¿Por qué? Porque el Eterno es un Dios justo, ¿no es cierto? Un Elohim justo y justo con su palabra. Entonces, ¿para qué hacía esto, no es cierto? Para que se impartiera justicia entre su pueblo. De hecho, no solamente proporciona esto, ¿no es cierto?, que se tengan más de un testigo, ¿no es cierto?, para corroborar si era o no culpable, ¿no es cierto?, si era hallado culpable el hermano. También nos vuelve a remarcar acá algo que ya habíamos visto, que ya se nos había mencionado con respecto a la ley que lo hemos conocido la mayoría como la ley del talión, ¿no es cierto?, el ojo por ojo, diente por diente, que esto se lo tenía en mal concepto. En aquella época los fariseos lo tenían en mal concepto, pero recordemos que Yeshua, Jesús, como lo hemos conocido, él vino y explicó esto, que sí estaba aclarado, pero ¿qué pasa? Se tomaba esta parte, este texto, y se sacaba de contexto y no se aclaraba. Y sucede hoy en día lo mismo. Pero ¿por qué surgía, ¿no es cierto?, esta severidad con respecto a esta ley? Y bueno, y con respecto a tener los testigos.
¿Qué es lo que el Eterno nos señala acá en esto que acabamos de leer? Nos dice, así extirparás el mal de en medio de ti, y los demás, al enterarse atemorizados, no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. Por eso después nos resalta, no le tendrás compasión, porque es decir, si es hallado culpable, ¿no es cierto? Y de hecho, si aplicáramos la Torá como se aplicaba en esos días, pues no tendríamos ni asesinos, no habría tanta abundancia, ¿no es cierto?, de asesinos, de violadores, de maldad tanta que hay. maldad. Y las leyes que están escritas en la Torá deberían ser las leyes de las naciones, de todo pueblo. Debería ser así. De hecho, la mayoría de las constituciones de todos los países toman las leyes de acá, de la escritura, de la Biblia, pero ¿qué han ido haciendo? Han ido sacando leyes de que las tenían implantadas en sus constituciones, en sus países, y de hecho, no por nada, en varios países cuando se va a emitir, ¿no es cierto?, un juramento, algo se jura sobre, no sé si lo han visto, sobre las escrituras, sobre la Biblia. ¿Por qué lo hacen sobre esta palabra, sobre la Biblia? Porque de allí vienen la mayoría de las leyes. Que hoy se han aprobado muchas leyes que estaban en las escrituras, eso no quita que la ley no siga vigente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El hombre en la actualidad ha ido quitando, ha ido aprobando cosas que el Eterno ya había impuesto, ya les había prohibido, digamos, por decirlo así, ¿no es cierto? Ahora, volviendo al famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el libro de Éxodo, y nuevamente lo remarca. Esto es una ley de restitución, es decir, para que restituir el daño causado, porque acá está bien explicado. Nos vamos a ir a Éxodo 21, vamos a leer desde el verso 24. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien, aquí viene la explicación, cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Entonces, todas estas son leyes de restitución. Estaban bien explícitas y bien aclaradas. Y no van separadas. No van separadas del concepto ojo por ojo, diente por diente. Digamos, si vos hiciste un daño, restituílo con algo de mayor valor. Por eso se entregaba y se perdonaba la deuda de la persona. Entonces, hay un mal concepto. Todos leen ojo por ojo, diente por diente, es la frase que todos la repiten, pero si vemos y leemos un poquito más, como hizo Ivana recién, entendemos perfectamente que no es literal de que si a mí me sacan un ojo, yo tengo que ir y sacarle el ojo a la otra persona. Eso es, digamos, hay que escudriñar. Hay que tener discernimiento, entender un poquito. Tenemos que ver algo muy importante. En ese momento era por accidente. Acá acá donde lo que estábamos leyendo, ¿no es cierto?, es cuando se encontraba culpable esta persona. O sea, es decir, debía recibir un castigo. ¿Y por qué? Justamente lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué menciona esto el Eterno? Lo vamos a leer de nuevo, otra vez, para aquellos que no recién van entrando. Nos dice en el capítulo 19, Deuteronomio 19, verso 19, le harás tal como él intentaba hacer a su hermano. ¿Por qué?
Así extirparás el mal de en medio de ti. Todo esto es justamente para sacar el mal que había entre medio de ellos. Y los demás, al enterarse, atemorizados, no volverán a cometer la maldad semejante entre los suyos. Si se aplicaran, repito otra vez, si se aplicara la Torá como lo manda el Eterno, lo vuelvo a repetir, no habría violadores, no habría asesinos, lo pensarían más de una vez al levantar la mano contra el hermano, no habría ladrones, lo pensarían más de una vez. Sí, pero digamos, ese es el problema. Para que se pueda aplicar esta justicia, justamente nos explica un poquito antes, lo que leíamos ayer y estos días, que los jueces tienen que ser justos, no tienen que recibir soborno, no tienen que tentarse a las injusticias o no tienen que tener preferencia porque alguna persona tenga un estatus social mayor o menor. Entonces, si realmente existirían esos jueces como el Eterno lo encomendó, esta ley sería buena y funcionaría para todos por igual. Pero ¿qué pasa? El corazón del hombre, el hombre se ha ido apartando de las leyes, el hombre se tienta por las cosas materiales, el hombre no diferencia, no le importa la justicia, sino el percibir algo económico, algo material, puede ser más fuerte que la justicia. Eso no existía, diríamos, en el pensamiento del Eterno, a pesar de su misericordia y todo. Cuando Él da las leyes, Él no, digamos, justamente las da, pero primero anticipa, nos viene preparando y nos dice, mirá, los jueces tienen que ser así, tienen que estar a las puertas de la ciudad, tiene que haber tantos jueces por cada ciudad, todo diríamos, dependiendo de las cosas, y tienen que ser justos. ¿Cómo tienen que ser esos jueces? Justos, sin hacer excepción de personas, sin recibir sobornos, sin mirar diferente a las personas, todas son iguales. Para él debería ser esa la justicia perfecta. Pero como eso no se da, lamentablemente hoy no puede ser aplicable la ley de la Torá, así como nos explica, como nos enseña en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, en las naciones, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso. Las personas que imparten justicia no tienen Torá, no conocen de la Torá, no temen al Eterno. Entonces, ¿reciben sobornos? Sí. Miran con diferentes ojos a las personas por un estatus, porque tengan un estatus social mayor o menor, o porque tienen una empresa, tienen un comercio, sí, lo hacen. Lamentablemente, los jueces que hoy imparten justicia en nuestra vida, en nuestra época, en nuestro tiempo, no tienen la justicia de la Torá. Así que, lamentablemente, no la podemos aplicar. Ahora, es como dice Ivana, tenemos que discernir, aprender a interpretar y a llevar nosotros. Nosotros tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal, tenemos que implementar todo esto que nos dice acá en nuestras vidas para testimonio. Porque si hay algo que justamente con algo que podemos evangelizar de una forma sincera y pura, es con nuestro testimonio, con nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Porque cuando la gente ve que sos diferente, ve que sos justo, ve que querés cambiar, que tu vida cambia, que no pronuncias malas palabras, que impartís justicia cuando hay un problema, que le tratás de hallar solución, que tenés paciencia, todas esas cosas son características de una persona que aplica la Torah en su vida. Y eso es más fuerte que ir a imponer una idea a una persona. Cuando uno predica, por ahí muchas veces no nos damos cuenta y somos celosos de la palabra y queremos imponer, y sale el otro, no, pero es justamente una de las frases más complicadas es ojo por ojo, diente por diente, que todo el mundo te la dice, todo el mundo la repite, o todo el mundo te dice, no, pero
hoy no podés mandar, no podés lapidar a alguien. No, las leyes no están hechas de esa manera, lamentablemente, en estos días, pero justamente creo que voy a traer un ejemplo un poco burdo, pero yo no me acuerdo bien si, pero es un país asiático, no sé si es Filipina, uno de esos, que justamente al ladrón que se lo encuentra infraganti en el momento se le corta la mano. Y en ese país se empezó a implementar eso y redujeron a un gran porcentaje justamente al robo en las calles, al robo de... Entonces, sí, lamentablemente somos humanos y nos tenemos que llevar a ese extremo para tomar conciencia de las cosas. Porque si no tenemos un castigo instantáneo, no tememos a lo que puede pasar en un futuro de nuestra vida. Entonces, ahí tenemos que apuntar. Amén. Amén. Y con respecto a todo esto, que lo que uno se nos ha cauterizado en la mente es que es la ley del Antiguo Testamento, que son las leyes, y en realidad son instrucciones, son estatutos para que llevemos una vida bien, ¿no es cierto? Para que vivamos en bendición, para que vivamos apartados, y es de la manera que vamos a ser diferentes al mundo, porque de hecho, a esto se nos llama en las escrituras, que no vivamos como el mundo, y nos lo dice Pablo, nos lo dice Juan, lo van a encontrar no solamente por los apóstoles, los profetas también, y ese llamado que hacen tanto los apóstoles como los profetas es parte, es la voz del Eterno. Es decir, el Eterno es el que nos está llamando por medio de ellos a que vivamos en santidad, que vivamos apartados. Y vean que el Eterno pone todas estas normas, estos estatutos, por amor a nosotros, para cuidarnos. También están, como lo vemos acá, todas las normas de guerra, ¿no es cierto? Normas, regulaciones, cuando iban a una guerra. Y vean que bueno que es el Eterno con respecto a esto, que si algún soldado se había casado recientemente, no podía ir a... Sí, tenemos las tres situaciones, o haber hecho casa y no estrenarla, haber desposado y no tomar a su esposa, y haber plantado una viña, digamos, haber trabajado en el campo para su producción y no disfrutar de su producción, digamos. Entonces, miren la misericordia que tiene el Eterno por todos, por todo y cada uno de su pueblo. Recordemos, esto aplica más que nada para su pueblo. Si todos abrazáramos al Eterno, así como lo hizo Ruth, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, todos estaríamos bajo este mismo reglamento, estas mismas instrucciones, y todos tendríamos ese beneficio. Pero sabemos que en la tierra había naciones que iban en contra del Eterno, y lo sigue habiendo cada vez más, pero Él nos muestra su misericordia y su amor por medio de estas instrucciones. Amén. Amén. Y después también tenemos algo muy importante que nos dice en esa parte justamente entrando en el capítulo 20, donde él mismo dice que vayan a la guerra solamente los valientes, porque sabe que ese sentimiento de temor, de cobardía, se puede dar en las personas. Pero si esa persona implanta ese sentimiento en otros, lamentablemente contamina a todos, digamos, contagia a todos. Entonces el Eterno hasta en eso tiene cuidado. Inclusive, bueno, conocemos bien la historia de los espías, ¿no es cierto? Y vemos la consecuencia que tuvo eso. Porque recordemos que
nos explica en las palabras que mandaron 2 espías, un príncipe, un espía por cada una de las 12 tribus. Volvieron los 12 de su recorrida por la tierra de Canaán, por la tierra prometida, y solo 2 dieron buen testimonio. Digamos, todos dieron testimonio de lo que habían visto. Pero ¿qué pasa? 2 fueron valientes y confiaron en el Eterno, y confiaban en su palabra. Caleb y Josué dijeron, sí, vamos a tomar, por más que sean grandes, el Eterno va con nosotros, porque habían visto gigantes, habían visto descendientes de Anac, y Anac era uno de los gigantes que había en la tierra, en esa tierra que el Eterno les prometió al pueblo de Israel. Entonces, pero el resto, los otros 10 espías tuvieron temor. Inclusive ellos mismos pronunciaron palabras que el Eterno se enfureció. Ellos mismos dijeron, estos hombres van a comer a nuestros hijos, van a tomar a nuestras esposas, nos van a destrozar. Y ese temor se contagió al pueblo. Y porque ese temor contagió al pueblo, ellos tuvieron miedo de ir a tomar y perecieron en el desierto. Por culpa de ese temor, por no escuchar y confiar en el Eterno. Hoy en día nos pasa muy a menudo, con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra familia, con todo. Primero confiamos en nosotros, en nuestra fuerza, en lo que podemos hacer, y nos olvidamos del Eterno. Nos olvidamos de que Él es el dador de todo, que Él es el que provee de todo, que nos alimenta, que nos da fuerza, que nos da vitalidad, que nos despierta, que hace salir el sol. Nos olvidamos, somos débiles. Sí, somos débiles, estamos en este cuerpo de carne y nos contagia el mundo de ese temor. El espíritu de cobardía y de temor no vienen del Eterno. Es más, él dice en la escritura, que justamente es la palabra muy difícil que a mí me costó leerla, que justamente es ese espíritu de cobardía, de temor, que aquel que sienta eso en su corazón no vaya a la guerra directamente, que ni se presente. Porque así como está ese corazón temeroso, contagia a todo el resto. Y era una orden del Eterno, que la tenían que implementar los soldados, los comandantes, quienes hablaban. Otra de las cosas muy importantes, los discursos de fortaleza, de fe, de fuerza, de ánimo para ir a la batalla, lo hacía un sacerdote, no lo hacía el general, no lo hacía el soldado, lo hacía el sacerdote. Amén. Así Amén. que hay que tener cada cosa que escudriñamos, y esto es mínimo, nosotros acá pasamos por una capita por arriba, pero si lo analizamos más profundamente, que es lo que tienen que hacer ustedes, analizarlo, nosotros le damos unas pistas y ustedes tienen que ir, leerlo y decir, ah, sí, mirá, y acá dice esto, y hay una referencia, y la leemos y vamos. Recordemos también que esto va acompañado con algunas haftará, seguramente, que es una lectura de conclusión de algún profeta. Siempre es Isaías, Jeremías, siempre son Oseas, siempre son profetas que dan conclusión a lo que es la porción. Eso se llama la haftará, justamente es una culminación de la porción. Y siempre la dan los profetas, siempre va a ver que está, inclusive, bueno, en los videitos, en las cosas que les compartimos, ponemos la haftará y ponemos, o siempre es Isaías, Jeremías o alguno de esos profetas, o los libros de los reyes a veces también, pero hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que seguir creciendo, seguir alimentándonos. Amén. Bien, algo que quería agregar con respecto a lo que estabas mencionando,
de que no debíamos temer. Cuando nos dice este pasaje, ¿no es cierto?, le menciona que no vaya alguien que tema, no sea que se contagien, porque el Eterno ya les había dicho, no teman que yo voy delante de ustedes, yo voy a sacar esas naciones de delante de ustedes, yo iré delante. Entonces no tenían que temer. Miren lo que nos dice el profeta Isaías 41, voy a leer desde el verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recordemos que la diestra es Yeshua. Siempre va a estar Yeshua con nosotros. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yud-Heh-Vav-Hei, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Mire, Él nos está Shalom. diciendo, yo te ayudo. Cuando confiamos en el Eterno, cuando depositamos nuestra vida, Él acampa a nuestro alrededor. Ahí está dando la garantía de que nada pasará, nada malo, cuando vamos a la guerra. Ahora, después sí nos pone a prueba, como leíamos estos días atrás. Es más, veíamos cómo Él nos pone a prueba con falsos profetas. Él permite que lleguen a nosotros falsos profetas. ¿Y para qué es todo esto? Recordemos que ya hemos estudiado, para ver quién es el que está firme, quién es el que de verdad le va a seguir, quién es el que conoce su palabra, su escritura, si hemos estudiado, si hemos escudriñado, y quién de verdad le ama. Aquellos que de verdad le aman, que conocen su palabra, que conocen su Salvador, que es Yeshua, son aquellos que no van a ser engañados. Son aquellos que no van a caer en esos falsos profetas y que van a poder identificarlos. Exactamente. Es más, lo interesante que es, porque no sé si te ha pasado a vos, Ivana, pero a mí, en mi caso particular, si bien no estuve 40 años en la iglesia, pero sí he ido mucho tiempo, 20 y algo de años a la iglesia, y nunca había entendido ni nunca me habían enseñado esos pasajes. Y es un arma importantísima que nos deja el Eterno en su escritura. No, sí, jamás. A mí también me pasó. Digamos, yo nunca escuché, de los años que he ido a la iglesia, nunca había escuchado de cómo identificar a un falso profeta. Las iglesias, las doctrinas no lo enseñan. Sin embargo, lo tenemos enfrente de nuestros ojos, pero lo leemos y cuando estamos en las doctrinas no lo entendemos. O lo leemos por arriba y no nos detenemos a escuchar, a ver, a escudriñar un poco más qué quiso decir. De hecho, yo pensaba que no podíamos hacer esto, que era algo muy difícil, y siendo que no recuerdo si es Pedro o Pablo que menciona y dice que debemos aprender a discernir los espíritus. Y ahora cuando lo estudiamos, lo vimos, dije, wow, y era tan sencillo y era tan práctico, solo teníamos que conocer la palabra, su escritura, y ya, o sea, pero antes se nos hacía difícil, es verdad, a mí también me sucedió, que no comprendía, leíamos sin comprensión. Claro. Y aparte, no solamente eso, sino que también las doctrinas, muchas veces, hay muchas de estas cosas que no le conviene enseñarlas, para que sus feligreses, para que sus siervos, que terminan siendo esclavos,
no entren en pánico, no entren en darse cuenta de la verdad del Eterno, en darse cuenta que no es necesario estar bajo una doctrina, que Él viene en contra de las doctrinas inclusive. Entonces, obviamente, ellos llevan su enseñanza a un punto muy personal de cada doctrina. Sin embargo, bueno, así nosotros hemos aprendido poco a poco, fuimos viendo siguiendo distintas enseñanzas, siguiendo distintas personas que enseñaban, pero siempre prestando atención a cada una de esas enseñanzas. Porque dentro de una persona que enseña, puede fallar, se puede equivocar, o puede estar dando algo que no está en la Torá. Por eso hay que discernir y hay que entender y hay que escudriñar uno por su cuenta. Porque te lo enseñan como si fuera verdad, como si fuera algo que sí está ahí. Pero no es así. Y para eso nosotros tenemos que tomar de la iniciativa de buscar, escudriñar y ver. Así nos enseña la Escritura, inclusive en Apocalipsis nombra una de las distintas iglesias, los de Berea, que los nombran así, y justamente ellos eran así tenemos que tener ese espíritu de indagar. Es más, yo una vez hacía un poco una analogía en lo que el mismo Yeshua decía, digamos, porque nosotros a medida que vamos creciendo, que vamos tomando adultez, ya vamos de jóvenes a adultos, ya no, es como que vamos perdiendo la capacidad de asombro. Pero sin embargo Yeshua mismo dice, cuando los niños vienen a él, digan, déjenlos que vengan a mí, que me conozcan. Entonces yo siempre se lo decía a Ivana, así tenemos que ir con ese poder de asombro que tiene un niño, con ese hambre, con esa sed de aprender, de escudriñar. Nosotros vamos creciendo y ya no me da ganas de leer. Mejor lo escucho y veo. Después, si algo no me suena, no, pero leerte toda esta escritura, es muchas hojas. Y uno va dejando y se va achanchando, se va acá se dice así. se va sentando y ya no te da ganas de estudiar, de leer, de cosas. Porque es así, es lo que nos pasa. Entra la pereza. Entra la pereza en nuestra vida. Y la pereza es un pecado. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando uno escucha el llamado, cuando deja que el Ruach trabaje en tu vida y atiende al llamado, porque Él llama, siempre te está llamando. Ahora está de nosotros decir, no, bueno, ya no estoy para esto, ya no. Es más, nosotros mismos decíamos, antes nos costaba estudiar en la secundaria cuando éramos jóvenes. En la primaria, en los distintos niveles educativos, teníamos que agarrar un libro. Entonces uno ya ahí viene con ese concepto, no, estudiar, leer. Y sin embargo ahora no podemos dejar de leer. No podemos dejar las escrituras. Cada cosa la hablamos, es más, escuchamos, encima hoy en día hasta podés escucharla, ni siquiera necesitas leerla, si te da pereza leerla, la podés hasta escuchar, tenés hasta esa herramienta que la podés escuchar. Yo soy una de que me cuesta leer. Pero a mí también me cuesta leer, pero cuando la escuchás y empezás a prestar atención y querés ver realmente la palabra esa, no suena en ese lugar. A ver, voy a ver otra versión y me pongo a leer y rápido, me pongo a escudriñar y ver. ¿Es cierto? ¿Dice eso? Dice eso. ¿Y dónde está la referencia? Y así es como nos llama el Espíritu. Nos alimenta y nosotros tenemos que alimentarlo. ¿Cómo lo alimentamos? En oración, atendiendo, leyendo, escudriñando, investigando. De hecho, este es
nuestro maná. Nuestro maná del cielo es su palabra. Entonces debe ser nuestro principal alimento, sus escrituras. Es más, Yeshua mismo se defendió de las tentaciones, diciendo, escrito está. Trajo la referencia de esa, del maná, del pan, del alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, toda palabra que sale del Creador. Amén. Así que todos tenemos que escudriñar, leer. Siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, no importa. Tenemos que seguir alimentándonos de su palabra. Amén. Amén. Y no tengan por mala la Torá, sus instrucciones, lo que hemos conocido como ley, pero es Torá, son instrucciones, son estatutos que el Eterno nos da, y esa es su voluntad. Miren lo que nos dice el Salmo 48. De hecho, todos los apóstoles, los profetas, nos llaman a que hagamos su voluntad. En el Salmo 48 nos dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Ya, bueno, con esto vamos cerrando el día 6, entonces. Ya damos por terminada la lectura, el análisis. Nos han surgido muchas preguntas, así que bueno, recuerden, bueno, yo ahí lo puse le agregué eso a los detalles, pero siempre vamos a ir respondiendo. Después que hagamos el estudio, respondemos las preguntas que ustedes nos quieran hacer, no hay ningún problema. A la hermana Alma, no entendí, no sé si aún se encuentra conectada, yo no la veo acá. Ya te digo quién está conectado. Dice restauración, entiendo que pide oración por restauración de su familia. Yael y José. Yael y José. Amén, amén, amada, si es eso. Bueno, igual estaremos orando si es eso. No, si no veo. Ya no está, hermano. No. Lo que pasa es que me salen 5, pero veo 3 nomás. Así sí, que también. No sé por qué. Solo veo 3. También me salían 6, pero me decía que habían 3 personas, así que no sé cómo funciona. Así que bueno. Entonces, Shalom nace. Bueno, sí. Él me figura como conectado. Los otros no. son él y nosotros dos. Así que bueno. Vamos a despedirnos entonces. Mañana, si el Eterno lo permite, a las 7 p.m., 7 hora Argentina, 7 p.m. hora Argentina, haremos la lectura de la última aliyá antes de entrar al Shabbat, antes de entrar al día de reposo, al descanso. Amén. Así que voy a hacer la bendición arónica para despedirnos y después, como siempre lo hago, en hebreo y en español. Amén. Keila. No. Esta vez me tocó hacerla sola. No. No. Me tocó solo. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición arónica para despedir. Bueno, ahí viene. Venga. Tranquilo. A ver, vamos a hacer. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai
Pana Beleija, Beyashem Leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén, amén. Laila Top, que el Eterno los bendiga. Será hasta mañana, hermanitos. Igualmente ya, seguramente mañana en la mañana estaremos estrenando este video, esta enseñanza. Amén. Laila, a todos los hermanitos. Bendiciones y muchas gracias a los que estuvieron conectados, a los que han quedado y a los que se fueron también. Que el Eterno los bendiga.